empezaban a llegar los maestros de budismo zen a Latinoamérica en los años 80 y también del budismo tibetano. Decir budismo tibetano es una forma rápida de resumir esta enseñanza que conocemos como Vajrayana o Tantra budista. Y tuvimos la suerte aquí en el 83 de recibir a un lama muy bien formado, con una motivación amorosa y con gran responsabilidad, y que comenzó lo que es nuestro centro hoy, en esa época. Me sentí muy afín. Había empezado a estudiar en el budismo zen, que tienen una manera muy bonita de introducir a las personas en la práctica de la meditación, incluso en este aspecto cognitivo de cómo comprender la realidad, con lo que suelen llamar koan. Pero me sonaba muy árido y repetitivo. Yo venía de apreciar mucho la oración cristiana, las misas, todas las ceremonias, etc. Y cuando encontré el budismo tibetano y teníamos que hacer el mantra de la compasión o Mani Padme Hum y hacer alabanzas y ofrendas y demás, me sentí como en casa. En ese momento sentí, bueno, es parecido al catolicismo, pero en realidad me sentí como en casa porque realmente había llegado a un lugar que me sentía a gusto. Y no sentí ninguna problemática. Quizá la problemática era cómo explicarles a mi familia, que no era muy mayor, de mis cambios, sin preocuparlos, siendo la hija menor de una familia bien numerosa. Pero no había una problemática en mí, como diciendo, estoy abandonando algo, estoy entrando en algo. Y hay veces personas se acercan a preguntarme, yo soy católico, pero me gusta el budismo, o yo tengo tal tradición, pero me gusta el budismo. Y hay que encontrar esa forma en la cual no estemos mezclando las tradiciones, pero que estemos viendo como hay una tradición, que esa es la que le da sentido a mi vida. Y después puedo estudiar de otras tradiciones, es lo que aprecio de Meira. Y saber que si hay algo que yo necesito desarrollar, entonces lo puedo encontrar y puedo complementar o eh, ejercitarme en ese aspecto sin necesidad de cambiar mi tradición. Hay ocasiones que el Dalai Lama en esas conferencias amplias dice, no necesitan dejar su religión, pueden aprender sobre la práctica budista, de la meditación en silencio, de la recitación de mantras, del desarrollo del amor y la compasión, etcétera, y seguir su camino espiritual. Me pasó que cuando entramos en nuestro retiro prolongado de clausura, vinieron padres, esto era en Francia, creo que son benedictinos, que vinieron a presenciar la ceremonia de ingreso al retiro, cuando se cierra la puerta, etc. Y después vinieron a la salida del retiro, para felicitarnos, para acompañarnos, para conversar, etc. Y ellos habían aprendido a meditar con un lama que, llamado Kalu Rinpoche, que falleció en los 80s, y que habían encontrado una conexión maravillosa de cómo hablar de ambas tradiciones en cuanto a las experiencias de la meditación. Y ellos decían que habían profundizado su capacidad de orar a través de la meditación budista, a través de ese silencio y de esa conexión con una mente abierta y luminosa. Entonces, ¿cómo vivir la práctica hoy en día, una práctica budista? Primero me gustaría tocar el tema de cómo vivir una práctica religiosa en general en estos días. Y siento que la religión nunca podría estar apoyada en las modas, que tenemos que saber discernir
que un camino espiritual puede estar por momentos incentivado por las modas y en otros momentos no, y sin embargo nuestra fe, nuestra confianza en ese camino no debería moverse. O si se mueve, deberíamos aprovechar esa oportunidad para explorar por qué se ha movido. Por ejemplo, no sé, en el léxico diario se habla de bardo. Bardo es una palabra budista y se habla de una manera que me hace sonreír como si fuera algo complicado. ¡Qué bardo! O a veces de karma, como diciendo, ¿qué karma el tuyo? Hablando de algo negativo. Y hoy en día se ha puesto la meditación de moda. Un médico clínico le puede recomendar a su paciente que medite. O en una comida familiar se puede hablar sobre la meditación. Y bienvenido que esté de moda la meditación, pero como toda moda va a pasar de moda. ¿Y qué va a pasar con nosotros, meditadores, cuando no esté de moda? Entonces ahí podremos investigar cómo sigue nuestra fe, que no esté apoyada en lo que está de moda. Y no habría ninguna consideración en particular en cuanto a cómo practicar un camino espiritual hoy, o cómo lo practicaban en el siglo pasado, o cómo lo practicarán en el siglo futuro. Porque todos somos seres sensibles, sintientes, que deseamos ser felices y deseamos estar libres de sufrimiento. Y esa motivación con la que comenzamos cada día, cuando abrimos los ojos y comenzamos nuestro día, nos va a llevar a una búsqueda espiritual. Puede que algunas personas se sientan reacios a ciertos caminos espirituales o religiones por no tomarse el tiempo de analizarlos en profundidad, pero están buscando esa felicidad. Están buscando liberarse del sufrimiento, están buscando saber quiénes son, buscando saber cuál es el sentido de vivir. Entonces están recorriendo un camino espiritual. Quizás necesiten varias etapas. Alguien dice, bueno, para mí es este camino, para mí es este camino. Ah, no me gusta ningún camino, podría decir otro. Pero ese que dice, no me gusta ningún camino, va a hacer su propio camino hasta encontrar un camino y entrar en él. Y entonces no le veo una gran problemática a practicar un camino espiritual en esta época. Es cierto que es una época complicada, es cierto que hay muchísimo sufrimiento y que hay mayor confusión. Cuando escucho hablar a maestros que aprecio mucho por su realización, como Taishitu Rinpoche hace unos días, que presentaba el karma, y que informó la cantidad de años que todavía le quedan al planeta Tierra antes de que desaparezca, uno dice, muy bien, vamos bien entonces. Porque parecería que la información que nos brindan los noticieros es muy catastrófica. Y está en nosotros decir, bueno, me creo todo eso que me cuentan, o trato de ver cómo aprovechar esta existencia humana y cómo seguir mi camino hacia la liberación. Mi maestro principal, Khenpo Doño Rinpoche, cuando alguien le preguntaba, ¿qué va a pasar con este planeta Tierra cuando no dé más? ¿Y qué va a pasar con todos nosotros? Y decía, no te preocupes, que cuando este planeta Tierra no nos pueda albergar más, vamos a encontrar otro lugar en donde seguir adelante como comunidad humana, buscando la verdad hasta que la encontremos. Y sobre todo ahora que encontramos más sufrimiento, más confusión. El otro día escuchaba a científicos y budistas que se reunían para hablar de la epidemia de la distracción.
actual. Hay mucha más distracción que antes, pero seguimos siendo ese ser humano con esas cualidades inherentes. Entonces, no importa tanto lo que está en la superficie del océano, el viento que agite la superficie del océano, tenemos que saber entrar en esa profundidad, en esa agua que está más allá de la influencia del viento. Entonces, en ese contexto, creo que hay muchas personas que se están preocupando o buscando un camino a seguir y que están viendo cómo somos responsables, no solo de nuestra felicidad, sino también del contexto en el cual otros pueden ser felices. Y creo que eso va a promover un mayor compromiso en nuestras vidas. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Qué te parece, Gabriel? Abrimos un poquito las preguntas. Como no, Lama, A mí me un gustaría empezar segundito. por esa que me enviaste Sí, en el número 4, la ahí cuarta vamos, pregunta. ahí vamos. Bueno, la cuarta pregunta, si es que no me, una, dos, tres, cuatro, dice, ¿son compatibles la práctica del budismo y la actividad en la política? ¿Y cómo? Me confundí de número. Ah, Esa es la difícil para mí, pero ya que está aquí plasmada, trataré de hacer mi mejor intento. Sí, conozco algunas personas que practican el budismo y que se han comprometido con la política. Debe ser un lugar tremendamente desafiante. A veces trato de imaginar cómo es el día a día de un político y a veces noto cómo les cambia su apariencia física debido al estrés, debido a la cantidad de actividades, mmm, pensando en ese ser humano detrás del político. No quisiera entrar en absoluto en ninguna consideración política en esta respuesta, pero tratando de encontrar a ese ser humano detrás del título de político. Y podría muy bien ser el caso de alguien que promueva desde consideraciones que lleven al bienestar de la comunidad, ya sea cual sea su cargo, y es desafiante en el sentido de que todo parece direccionarse a que si alguien empieza con una buena motivación, después va a ser tentado a cambiarla, a formar parte de lo que la mayoría están influenciados, o de lo que más convenga, o de la riqueza, o del egoísmo, o de lo que fuera. Y tenemos como un gran prejuicio de los políticos. Sin embargo, si nos permitimos, cuando estamos de este lado, del que recibe la información del político, seguir considerando a ese ser, hombre o mujer, argentino o de cualquier otro lado del mundo, como un ser humano que quiere la felicidad y que desea estar libre del sufrimiento, entonces ahí podríamos tratar de correr los prejuicios y conectarnos con ese ser humano. Tengo a alguien conocido que lo está haciendo desde un cargo muy eh, de poco alcance y que siento que muchas veces lo desbordan la cantidad de otros estímulos y propuestas que vienen de los cargos superiores, como si el político hoy en día no pudiera tener una resolución propia, sino más bien algo que le piden o que le exigen que cumpla.